¿Se abre otra vez como una especie de esperanza fallida o frente a qué estaríamos? Arturo Rodríguez, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Fíjate que ya autoauditorio, claro. Me parece que hay ahí un tema ya de práctica política, ¿no? Que es la revisión de estos pactos, de estos acuerdos, que en realidad esta vez no fue eso, no fue más que una convocatoria donde él lee un mensaje en el que expresa que va a enviar una serie de iniciativas y de emprender acciones que pues en muchos casos ya estaban propuestas o se suponía que ya estaban en marcha, ¿no? Y naturalmente en la crisis que se está viviendo, con la expectativa que se generó desde la semana pasada, en medio de pues esta tragedia humanitaria, yo no sé, de derechos humanos que hay en el país y particularmente en el estado de Guerrero, pues creo que quienes están involucrados directamente en los temas de seguridad y derechos humanos tuvieron un terrible desengaño el día de ayer, ¿no? Son medidas que incluso al calderonismo había impulsado, se dice. Bueno, el caso de las policías, por ejemplo, que Peña Nieto propone la desaparición de las policías municipales para que se concentren en una policía estatal, que pues es el reciclaje del mando único calderonista, ¿no? Que propuso Genaro García Luna y que insistió mucho y que total no pudieron llevar a cabo. Pero mira, hay otras. Creo que la novedosa aquí, y que me parece sumamente grave, los sonorenses y en general los estados del norte saben muy bien de qué se habla cuando decimos un problema de federalismo o un retroceso de federalismo, porque hay una historia de 200 años o más de abandono, de ninguneos del centro, de andar batallando siempre con los temas que llegan al centro del país y no al norte. Entonces los estados han tenido que desarrollarse por sí mismos, las comunidades por sí mismos, y el federalismo es un tema sentido, digamos. Cuando llega esta propuesta que dice vamos a extinguir los ayuntamientos que puedan estar infiltrados por la delincuencia organizada, bueno, pero es que ¿quién va a decir cómo es que está infiltrado un ayuntamiento si a final de cuentas creo que bajo las condiciones actuales tendrían que extinguir pues a cientos o miles de ayuntamientos en el país? ¿Cómo puede tener esa pretensión de concentración de poder para poder atentar con el orden de gobierno más elemental y más cercano y más próximo a la gente? De esa manera es ir contra toda una tradición histórica del 115 constitucional, ¿no? Es como lo novedoso. Ahora, respecto a los demás planteamientos, pues creo que tendríamos que observar que, por ejemplo, dice vamos a hacer un reglamento para la ley de víctimas, pero si la ley de víctimas la promulgó hace 2 años, yo me vengo enterando que no tiene reglamento, es decir, es letra muerta, es una ley que no se ha podido operar. Pero cuando la promulgó en diciembre de 2012, que fue uno de sus primeros actos de gobierno, naturalmente se dio todo un despliegue, se mencionó en los informes de gobierno, y bueno, una ley inoperante. Hoy nos damos cuenta que no tenía reglamento. Nos damos cuenta que la supuesta instancia para la protección de las víctimas que ofreció, pues también es inoperante, que no tiene dinero, que no saben cómo van a financiar, es decir, a pagar las indemnizaciones a las víctimas de la violencia, ¿no? Es decir, te insisto, son propuestas que ya estaban y programas que se suponía que estaban en marcha, lo mismo con corrupción. El 911, que es la otra novedad, ¿no? 911, es decir, una novedad que digo, bueno, sí, hay que haber un proceso a lo mejor, se atreverá a ser más ágil, expedito, servirá, porque aquí es como el 066 de aquí, que
que es disfuncional en muchos casos, por ejemplo. Yo creo que al margen de los aspectos técnicos, yo insisto en el tema de la concentración de facultades. Poder, de facultades, porque a final de cuentas va a concentrar el gobierno federal, que él encabeza, la información en materia de seguridad de todo el país, ¿no? La información que se vaya generando en tiempo real. Creo que eso habla de más que de una voluntad democrática por la justicia o por el Estado de Derecho, como lo plantea él, pues habla de un presidente que cada vez está concentrando más facultades y que los gobernadores van y aplauden ahí como focas sin el menor recato ni la pues posibilidad de oponerse a las medidas. Te voy a decir una cosa, quienes están saliendo más afectados con todos estos programitas son los gobernadores de los estados. Tú recordarás, mira, sector educativo, si una parte del presupuesto era importante para los estados, pues era el magisterio. Bueno, pues el magisterio ya no está. El magisterio ha concentrado los recursos, la nómina magisterial en el gobierno federal. Ya les quitaron las facultades, ciertas facultades en materia de contabilidad gubernamental, ¿no? Ya les quitaron el tema de electoral, que ya a los gobiernos, es decir, a los estados, que ya se federaliza. Ya vemos lo del Código Procesal Único, cuando sabemos que la cultura de la legalidad, pues por ejemplo de un sonorense de cepa como ustedes, no es la misma que la de un chapaneco, claro, de cepa, porque bueno, pues hay condiciones culturales, idiosincrásicas, de usos, de costumbres que son distintas. Entonces aplican un rasero. Bueno, así es en muchos temas, y en esta regresión federalista, pues a mí me parece que se inscribe como el factor más reciente esta propuesta de eliminar ayuntamientos. Ahora, ¿quién va a decir que están infiltrados por el crimen organizado? Pues si así están todos los gobiernos, ¿no? Federal, estatal. Y lo otro, esto de la información concentrada a través del 911. Es decir, me parece que a final de cuentas estas son iniciativas, ¿no? No hay nada firme, unas se van a presentar la próxima semana, otras el próximo año, otras ya veremos. Y lo otro que me llama mucho la atención es el manejo del lenguaje. Dice, el lunes enviaré una ley para la infiltración de los gobiernos que faculta al legislativo, no, pues, su iniciativa, lo que iba a enviar es una iniciativa, y él no faculta, ni su iniciativa faculta, ¿no? Pues, la Constitución establece la división de poderes, es decir, este manejo tan ligero del lenguaje, pues parece hasta burla, ¿no? Plenamente de acuerdo contigo. Arturo, te mando un abrazo y como siempre un placer enriquecer el debate contigo. Hombre, un abrazo para ti y para tu auditorio, hermano. Igualmente. Bueno, antes, hay un congreso laboral en homenaje a Francisco.